Continuamos con más Donde Quiera que Estés y ya está junto a nosotros el doctor Rubén Pfeiffer, nuestro médico de cabecera. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Sergio? Bien. Qué impresionante se ve ese corazón latiendo ahí, tremendo, ¿no? En pantalla. El sonido, todos algo los efectos. Lo que menos se fabuloso. merece usted. Mire lo que le digo. Fabuloso, fabuloso. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades cardíacas en las mujeres. Es el tema que vamos a plantear en la jornada de hoy. Siempre le preguntamos, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre los hombres y las mujeres cuando hablamos de algún tipo de enfermedad o patología específica? Ahora vamos a hablar en general. Bueno, a ver, lo más importante, Sergio, es decir que las mujeres se mueren más por enfermedades cardiovasculares que por cáncer. Bien. Contrario a lo que muchas personas quizás creen. Es un dato que pasa de largo por ahí, pero que hay que ponerle la centralidad, como Exactamente, se dice. no vamos a hablar de porcentaje, no es mi intención, sino solamente decir que se mueren más por enfermedades cardiovasculares que por cáncer. Porque prefiero que, antes de estar atento a números, ¿sí? Sepa que tienen que acudir a una consulta cuando tienen algún síntoma o padecen alguna enfermedad como factor de riesgo. La mujer hasta los 40 años, 45 años más o menos, está defendida por las hormonas femeninas, sobre todo por los estrógenos, para contraer alguna enfermedad cardiovascular importante. No quiere decir que no la tenga, pero en alguna medida está más protegida que los hombres. Pero en la edad de la menopausia, la mujer se iguala y en algunas patologías sobrepasa al hombre en cuanto a la mortalidad. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque no solamente tiene los factores de riesgo comunes, como hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, sino que también se suma a los efectos que producen su disminución hormonal. Al disminuir los estrógenos, la mujer deja de tener esa protección endovascular. La mujer también puede tener riñones poliquísticos, lo cual aumenta el riesgo de otra enfermedad, de hipertensión arterial, de diabetes. También pueden tener enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, en fin. Hay una serie de patologías que son más frecuentes en el hombre y otras que son propias de la mujer, como el tema del ovario poliquístico, y que hay que tener cuidado porque en la menopausia incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles son esas diferencias con las enfermedades o cómo es el impacto en los hombres y en las mujeres? Bueno, a ver, lo que te decía recién, en cuanto a los factores de riesgo comunes que nosotros conocemos, que algunos son modificables y otros no, los voy a impactar de la misma manera, ¿está bien? Pero cuando deja de tener la mujer la protección de estas hormonas femeninas, obviamente se vuelven mucho más potentes o deleterias que en el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros no orientamos a la mujer a cuidar los factores de riesgo modificables, llegada la etapa de la menopausia, va a tener más riesgo que el hombre. Entonces nuestra condición como médico es sugerir a aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, tratar en lo posible de modificarlos. ¿Sí? Obviamente si tiene una diabetes, que sea una diabetes controlada, bien controlada, con una buena nutrición, con un muy buen tratamiento, con los controles pertinentes. Si tiene antecedentes, por ejemplo, vamos a poner el caso, a mí siempre me gusta poner un ejemplo. Una mujer que le cuesta quedar embarazada o bien que no se puede embarazar, que se le hace diagnóstico de ovario poliquístico, ya estamos sabiendo que esta es una mujer que a largo plazo va a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular que un hombre de la misma edad, ¿correcto? Bien. Entonces, siempre que hacemos el diagnóstico temprano de alguna patología que a largo plazo me va a traer otra enfermedad, debemos ser muy, pero muy rigurosos en el control de los factores de riesgo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, habló de la etapa de la menopausia. ¿Hay que esperar la llegada de esa etapa o hay que empezar a trabajar anteriormente en los cuidados? Siempre hay que trabajar en los cuidados. Sí. Siempre, ¿no es cierto? Una vez que nosotros identificamos que la paciente tiene factores de riesgo, tenemos que trabajar en los cuidados. Pongamos otro ejemplo, la mujer embarazada. Una mujer embarazada puede tener su embarazo y cursarlo normalmente, pero cuando antes de la semana 36 el médico ginecólogo le pide una curva de tolerancia a la glucosa y nota que está alterada, ya estamos hablando de una diabetes gestacional. Esa mujer va a tener más riesgo si no se cuida
que una mujer embarazada en el mismo tiempo, ¿sí? Que no tiene diabetes gestacional, Bien. con el riesgo de que esta mujer, con el tiempo, pueda ser diabética, quede como diabética definitiva o a largo plazo aparezca una diabetes que tenga que ser tratada. Entonces, siempre todo lo que podamos hacer para controlar los factores de riesgo va a evitar enfermedades futuras, va a disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Bien, hay que mirar específicamente alguna de las enfermedades cardiovasculares como características en las mujeres o pueden ser diversas. Pueden ser diversas, ¿no? Lo más frecuente en la mujer es el infarto de miocardio asintomático, o sea, mujeres que uno en un control de rutina le hace un electrocardiograma y por ahí la mujer nunca tuvo síntomas o tuvo síntomas diversos, por ejemplo, vómitos, Claro. dolores en la espalda. Nunca consultó al médico, de pronto va a sacar un electro para un carnet de manejo y nos encontramos que esta mujer en algún momento de su vida hizo un infarto. Entonces los síntomas a veces son diversos. Antiguamente cuando una mujer decía que le dolía acá, le dolía el estómago, le dolía el pecho, decíamos, una mujer que está nerviosa, que es histérica, qué sé yo, no le dábamos la trascendencia que tenía que tener a esos síntomas que ella nos contaba. Entonces siempre cuando tenga síntomas, mejor consultar, hacer una consulta de más, y no que después tengamos que lamentar. Como siempre nos quedamos con ese último consejo que tiene que ver con la consulta, que significa ni más ni menos que cuidarnos en todo momento. Exactamente, gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Y a continuación...